Mis ojos vean cómo lloran de amor. No lloren por mí, no lloren por mí. Sonia, Abimael, Frank, Isabel. Que Dios los bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Esta ha sido la ceremonia. Vamos, muchísimas gracias. Esta ha sido la ceremonia. Vamos a... Porque nunca podemos cuestionar tus decisiones, porque tu voluntad es perfecta y todo lo que tú haces, Señor, lo haces para beneficio de tus hijos. Gracias, Señor, por la vida de Cookie. Gracias, Padre, porque nos permitiste tener relación con él, de amistad, consanguínea y de trabajo, Señor, de todas las índoles, conforme a lo que están aquí. Sin fin ha de ser, cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su faz pueda ver, por la seda de mi gloria será. Esa será gloria sin fin. Cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu que descansará en sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dijo el apóstol Juan cuando Dios le permitió ver en la isla de Patmos las cosas que van a suceder. Hazme guiado según tu consejo, y después me recibirá en palabra mayor acerca del papá. Primeramente, que Dios me dé la fuerza. Amén. Que Dios me dé la fuerza para mantenerme de pie, ¿verdad? Amén. ¿Qué le puedo decir, señores? ¿Qué le puedo decir? Lo primero que me llega a la mente ahora mismo es, por ejemplo, una fotografía que yo todavía la conservo. Yo en mi casa hice algo que nadie se ha dado cuenta de eso hace tiempo. Porque son cosas a las que la gente no le presta atención casi. En mi casa, mi papá, desde pequeño siempre se acostumbró a celebrando los cumpleaños. Siempre nos hacía sesiones de fotos a cada uno con nosotros. Lo hacía familiares, lo hacía con el que estaba. Luego de que nació Samir, que fue el último, también lo hizo. Eso es algo casi normal en toda la familia. Pero me acuerdo que en el grupo de todas las fotos yo las fui recopilando y la metí en un folder, o en varios folders de esos amarillos, esos folders manillos, y la puse debajo de mi colchón y unas cuantas debajo de la cama en una caja. Allí yo tengo todas las fotos, las tengo bien guardadas, bien conservadas, de manera que yo siento como que sí la tengo segura. Son recuerdos nada más. Y lo primero que me llega a la mente es una foto
que mi papá me tomó montado encima de la defensa, de la primera guagua que él compró. Y cuando ingresó allá al sindicato de choferes de Chutaro, que tenía mi misma edad, tenía 25 años justamente, según lo que yo escucho. Aquí hay gente que tienen tiempo en el sindicato de choferes que lo conocen más que yo, lo conocen, tú mismo H, lo conoce de antes que yo. Según yo he escuchado, él tenía la misma edad que yo cuando ingresó allá. Pero me acuerdo que en esa foto aparezco yo, no sé qué edad tenía, un bebé, sentado en la defensa. Y la primera rotulación que él le hizo a ese vehículo fue en el cristal delantero. Yo era hijo único en ese entonces, el primero. Y la guagua decía adelante Abimael. Sí. Suena como algo común, pero más allá de eso, el que conoce bien aquí a mi papá, que lo conoce de verdad, sabe que ese fue un hombre que desde antes de él casarse y tener sus hijos y juntarse con esa mujer, fue todo pensando en su familia. Desde antes, yo recuerdo que una vez yo le pregunté, yo estaba pequeño, y eso no solamente fue con su familia, fue con todo el mundo. Porque mi papá fue tan bueno hasta un punto que mucha gente se aprovecharon de él. Una vez me lo dijo. Sí, pero mi papá no tenía, o sea, él no tenía cómo ver lo malo en la gente. Para él todo el mundo era como él. Todo el mundo era como él. Para mi papá todo el mundo era bueno, todo el mundo había que darle, a todo el mundo había que ayudarlo, que es lo correcto, a eso que nos manda la palabra. Y hay que hacer el bien sin mirar a quién. Esa parte no sé si es bíblica, pero es lo correcto. Ah, bueno, es lo correcto. Hasta un punto era tan bueno que mucha gente se aprovechaban de él, pero eso era algo que nadie se lo podía quitar porque eso era de él. Eso era parte de lo bueno de él, no malo, bueno, sin importar en el nivel que se aprovecharan, sea bueno o sea malo, eso era algo bueno. Y yo me acuerdo que el tipo es tan dadivoso con todo el mundo, que él, un día, una noche salimos del culto, había unas cuantas señoras mayores, ya algunas cuantas han fallecido, que salíamos del culto todas las noches, casi todos los domingos, y nos parábamos en la cafetería Larisa ahí, cuando eso estaba en la Santa Rosa, casi en la esquina de la asamblea ahí. Y yo siempre le preguntaba a mi mamá, yo estaba pequeño, yo preguntaba, mami, pero ¿y por qué mi papá regala tanto y da tanto? ¿Y por qué mi papá tiene que comprarle cena a esa gente, que esa gente no son familia de nosotros? Y yo no lo entendía, y mi mamá me decía, mijo, que él es así, es que él es así. Y cuando se lo pregunté a él me dijo, mijo, lo primero que me dijo fue, es que uno no vive, él me lo dijo corto, me dijo, es que uno no vive para uno. Lo que uno hace en esta tierra, lo bueno que uno deja, es lo que uno se lleva y lo que con la que la gente se queda. Y yo creo que aquí, todos los que estamos aquí ahora mismo, nos quedamos con algo bueno de ese señor. Yo le digo a ustedes, Dios ha ido trabajando conmigo desde el momento que él estaba dentro de ese quirófano. Y yo me di cuenta que ya él había fallecido desde antes de que nos diera la noticia. Pero me senté tranquilo, entonces mi oración cambió. Mi oración primero era, Dios mío, devuélvemelo vivo de ahí. Que a él le falta mucho por ver todavía. No a nosotros no, porque ese tipo no quedó con nada de ver con nosotros. Yo hasta el sol de hoy, yo me he mantenido pensando desde ese día, el día 5, ya hace 2 días. Pero, ¿y qué le faltó? ¿Qué le faltó a mi papá por hacer con nosotros o con su gente? ¿Qué le faltó? Señora, al hombre no le faltó nada. Y eso, él lo sabe y él lo sabía. O sea, él sabe que a él no le faltó nada para con nosotros, para con los hijos, para con mi mamá, que es su esposa. Y amor, señora, mucho amor, mucho cariño. Se ganó el respeto de todo el mundo y todo el que está aquí yo sé que lo conoció. Todo el que está aquí yo sé que lo conoció bien. Mi papá, mano, era una estrella, y yo lo digo no porque era mi papá, es porque era verdad. O sea, el tipo era una estrella. Tenía un temperamento que, si voy por ahí, es por ahí. Este lo sabe. Con este casi nunca pudo, porque el temperamento de él casi siempre chocaba con el de él. Pero es que son la misma vaina. Fran y mi papá, es que fueron los mismos y los mismitos. Entonces yo, como tengo un chin de ella, tengo de él también. Pero como yo tengo un chin de ella, yo siempre he reconocido que por eso tal vez yo sé balancearme un poquito mejor. Y el temperamento
mío es un poquito más dócil. Porque yo cuando tengo que apretar, yo puedo apretar. Aquí la gente lo sabe, mi mamá lo sabe muy bien. Pero yo soy un tipo que soy un poquito más flexible porque ella me dio algo de eso. Lo que sí lamento mucho es que hay cosas de nosotros que él no llegó a ver. Por ejemplo, yo anhelaba mucho y deseaba mucho el ver a mi papá con cosas que él me decía. Por ejemplo, él me dijo una vez no, siempre me decía, yo quisiera comprar una camioneta Hilux, a mí me gustan las Hilux, esa Toyota Hilux, ustedes todos la conocen. Y señores, yo estaba, se lo digo que dinero no hay, pero ganas no han faltado para uno poder llevarle eso a ese señor y a esa señora. O sea, eso es lo que lamento un poquito, que no es que quedamos a deber con él, porque él sabe también la clase de hijo que nosotros somos y fuimos para él mientras estuvo aquí. Pero el hombre supo lo que dejó, él sabe lo que formó, él sabe lo que crió. Y se lo digo, o sea, lleno de convicción. Él sabe muy bien lo que formó, lo que dejó, todo el cariño que dio y todo el que lo quiso también, él lo sabe muy bien. Le dije a alguien ahorita, creo que fue mi novia, aquí yo le dije, estábamos sentados, y yo le dije, tú sabes que yo pensando ahora, mami, no te pongas guapa, pero yo dije, hay algo que mi papá siempre hacía, que mi mamá, yo no recuerdo nunca si mi mamá lo hizo, porque tal vez si lo hizo poco, pero ese tipo así como ustedes lo veían, con ese carácter fuerte, señores, ese hombre, por nosotros, miren lo que sea, su vida daba ese dejaba el güero en la calle, en el trabajo, donde sea, dejaba el pellejo para pelarse, pero estuviésemos bien, en todo el sentido de la palabra. A mi papá nunca le gustó ver a uno mal recortado, ni mal vestido. En la mano decía, yo quisiera que Fefa estuviera viva para que ustedes estuvieran alineados. Eso era cuando yo estaba más pequeño. Fefa, su difunta mamá. Y son tantas cosas que dentro de ella, la que le decía, le dije a la persona ahorita, mi papá, a veces de la nada, estaba yo durmiendo así, acostado en la cama. Como sea, cuando estaba pequeño, adolescente, ya un hombre, a veces se acercaba a la cama. Miren, nunca hubo un momento que mi papá me jaló de que para despertarme, para hacer lo que sea. Me despertó a correazos así un par de veces, porque uno hacía su, ¿sabes? Pero, sí. Pero ese hombre, por ejemplo, mira que si quiero ir allí contigo, si quiero que tú vayas a hacer esto, quiero que tú ayudes a tu mamá en esto. Mi papá iba, señores, y me despertaba con un beso en la mejilla. Y me topaba, mijo. Me daba un besito. Y así yo me despertaba, perdón. Cosa que yo no recuerdo de ti. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que eso pasó. Por eso digo. Pero ese hombre, señores, eso era un hombre, miren, lleno de mucho amor y cariño. Todo el tiempo, así como ustedes lo veían, que a veces se ponía duro y que hablaba duro y que cuando tenía que defenderse se defendía. Y Dani, ¿dónde está Dani? Ese lo conoce más que yo, que ese está con él desde el día que se casó con esa mujer. Ese Nelson, ese que está ahí, Felicito también. Ese sabe, miren, la vida entera peleando con ese hombre. Y con los pleitos de mi papá y Dani, yo nada más sabía que Dani así, mirando de lejos. Y yo, wow. Yo no sé de eso, porque ese lo conocía más que yo y lo conocía desde antes. Todavía después, ya de yo estar grande, yo lo veía a ellos en Tirijal y que vaina y él hablando de Dani. No, Dani, que yo. Yo no sé de eso, yo no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo él lo quería a él y cómo él quería a mi papá. Porque el tema era el carácter de ese hombre. Pero todo por encima de ese carácter, todo lo que filtraba a través de ese carácter, todo lo que salía por esa boca, señores, era porque él quería, miren, lo mejor para todo el mundo. Para todo el mundo, hasta para el que él conoció hace una semana antes de fallecer. Para todo el mundo. Y yo creo que toditos nosotros nos quedamos con algo muy bueno de él. Yo realmente, le digo, ustedes me ven aquí así como yo estoy hablando, y no es que no me duela. Lo que pasa es que desde el momento que nos dieron la noticia en la clínica, yo vine analizando y yo dije, wow, pero es que el tipo lo dio todo. 53 años. Pero que hizo todo, lo hizo todo. Por la gente, ¿verdad? Por la gente de él. No quedó a deber con nada, de verdad. Y le doy muchísimas gracias a Dios, como ustedes no se imaginan, de que mi papá, con mucho tiempo de antelación, desde antes de, ¿entiendes?, de caer en la situación que tuvo,
él aflojó y se reconcilió con el Señor. Porque mi papá nunca fue un hombre de calle, ni de bebida, ni de desarreglo. A él lo que le gustaba era, el que lo conoce aquí, una mesa de doble. De ahí ese hombre no se paraba, ese era su pasatiempo. Y trabajar, no, pues trabajar ya no es pasatiempo, pero a él le encantaba trabajar porque le gustaban mucho los cuartos, Pero al final, todo eso era para su familia. Y ese hombre, señores, en el sentido espiritual, miren, lo que yo tengo de Dios, o sea, el camino que yo he seguido por ahí, por lo que me he mantenido siempre en el camino, y porque ese hombre, porque me enseñó eso desde chiquito. Ese hombre me enseñó eso desde chiquito. Claro, su carácter le ayudó también, ¿me entiendes? A forjarnos como hombre, porque era mano dura, pero incluso a través de la mano dura se sentía el amor. Se sentía. No se puede decir que no. Me alegro mucho de que se reconcilió con el Señor, y yo sé que el Señor sí lo acogió, porque mi papá era un ser especial, y no solamente para nosotros, era un ser especial, Señor. Mi papá en su juventud le dieron un tiro por aquí, que le salió por aquí, cuento que él me hacía, y el hombre ni se cayó, lo llevaron al médico, salió de eso. Luego de eso, muchísimas cosas más que le pasaron, de las que yo tuve uso de razón y recuerdo. Una vez se viró en una guagua, en una Hyundai H100, los que saben aquí, los taxistas saben de lo que hablo, en una curva que le dicen la curva de la muerte allá en Punta Cana, la carretera vieja. El hombre dio que como 8 o 7 vueltas y quedó en un barranco sobre 2 piedras, que él dijo cuando llegó a la casa que esas fueron las 2 manos del Señor que agarraron esa guagua. Luego de ahí como 2 horas pasó un taxista a alta hora de la madrugada, un taxista de allá de Verón Punta Cana. Le dijo, mire, por ahí se han ido muchos generales, Dios tiene un plan con usted, que usted no se fue por ahí. Y mi papá dijo que cuando ese huevo terminó ahí, lo único que él hizo fue apagar el aire, apagó la guagua y se quedó así mismito con el vehículo virado y salió sin un golpe, sin ninguna herida en su cuerpo, nada. Luego esperaron una guagua de empleado de un hotel que iba también de madrugada a llevar personal para un hotel. Se apiaron como 30 empleados de esos tigres de los hoteles, viraron la guagua, la pusieron encima de sus 4 gomas y el hombre llegó a su casa esa misma madrugada sin ningún contratiempo. Cuando llegó a la casa, para que usted vea en la medida que ese hombre protegía a uno, hasta del miedo. En la mañana mi mamá se despierta para llevarme al hospital, a la escuela, perdón. Eran como las 6:30 o 7 de la mañana. Y nos vamos normal. Y mi mamá, después que llegó al trabajo, que me había dejado a mí en el colegio, lo llamó como al mediodía. Y le pregunté qué fue, que yo vi la guagua como con la defensa medio doblada y llena de lodo y hierba. Y él le dijo, no, que me viré y di 8 vueltas en una curva de la muerte, que qué sé yo qué. Para que ustedes vean hasta dónde ese hombre protegía a su familia. O sea, no son solamente palabras, yo le estoy diciendo lo que está saliendo de mi corazón, pero son verdades. No estoy poniendo de más ni le estoy quitando tampoco. Y faltan muchas cosas más por decir, pero por cuestiones de tiempo no la puede decir. Pero ese hombre, luego de ahí tuvo una cirugía en la cabeza, de un golpecito celebrando un cumpleaños con nosotros, en la tinaja en Higüey. Se dio un golpecito ahí, se le coaguló todo el cráneo de sangre por dentro. Y Dios lo libró de esa también, una operación muy delicada. Luego de ahí tuvo otra situación, no recuerdo cuál fue, pero el hombre fue un guerrero hasta su último momento. Miren, hay algo que cuando lo menciono me quebranta mucho, pero yo sé que en este momento no va a pasar. Ahí donde mi papá estaba, en esa cama de hospital, en intensivo. Señores, yo llegaba. Dígame, ¿qué es lo que es? ¿Se desayunó? Sí, yo comí algo. ¿Y tú comiste? Mira, yo te guardé un chin de esto ahí. Ustedes saben lo grande que es, señor. Preguntándome a mí que si yo comí, y el que está preocupado por él soy yo. Que si yo comí, que si yo me desayuné. Eso es algo que, mire, yo creo que realmente aquí la mayoría de nosotros sí quedamos con él a deber, pero ese lo dio todo por el todo. 53 años, pero estaba pasando trabajo desde los 13 años, que se le murió su mamá. Que
quedó huérfano de madre. Y así sucesivamente, el que lo conoce de tiempo atrás sabe cómo fue la infancia de él y el desarrollo. Y lo único que yo sí sé es, como hijo mayor, que miren los zapatazos que hay que llenar ahora mismo. No son fáciles de llenar. Dejó la vara muy alta. ¿Verdad que sí, tía Daisy? Que dejó la vara muy alta. Y nada, muchísimas gracias a todos. Esperemos que él esté viendo todo esto. Esperemos. Si no le había dado esa oportunidad a este hombre, iba a no perder algo. Qué bueno, estamos terminando. Por la gracia de Dios. Dios bendiga esta familia. Realmente, dentro del papá de Cookie lo conocí ayer. Voy a hablar del señor Yaní, pero nunca lo conocí. Ya yo me iba con el papá y dije, mira, tuve que volver a reconocerlo, a hablar con él. Y nos 98 años. ¡Wow! Y tiene hijo joven todavía, fuerte. Dios bendiga a esa familia. Esto soy yo solo por ahora. Dice aquí, en el libro, deposita una flor blanca sobre el féretro de Irak. Damos gracias a Dios por el... Oh Señor, que tú nos has concedido para invocar tu santo nombre a través de este servicio. Oh buen Dios, en memoria de nuestro yerno Félix Ramos. Gracias, Padre. Bendice a cada persona aquí, desde los de menos edad hasta el de máximo edad. Amén. Oh buen Dios, reprendemos todo espíritu maligno, oh buen Dios, contra cada persona que estamos aquí y donde quiera en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado realizar este servicio. Bendícelo, oh Señor, recíbelo y nos envíe la bendición necesaria a cada persona, desde el más joven hasta el más anciano. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios el Padre, la dulce comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de vosotros. Amén. Dios le bendiga y le guarde en el proceder. Entrar el féretro. Excusa. Pregúntale dónde está la cabeza. ¿Esa es la cabeza? Sí, es para allá mismo. ¿Cuál es? Sí, Juan. Nada, ustedes saben que yo soy el hijo más fresco de Cookie. Sí, Dios me perdonó por eso. Y como mi hermano decía aquí, yo voy a tratar de hacer un resumen breve. Y en verdad mi papá, como mi hermano decía, haciendo énfasis en cuando él decía de la bondad de mi papá con la persona y con su familia, mi papá lamentablemente a veces lo cogían de pendejo, como mi hermano decía, pero ese amor que él tenía con la persona, en verdad yo, aparte, mi hermano vio cuando él lo hacía con la persona, también yo sí lo vi, pero yo siempre veía cuando yo en verdad soy lamentablemente igualito que mi papá, lamentablemente en el carácter, pero gracias a Dios por eso, porque ese carácter de él a veces me quillaba, por eso digo que yo chocaba con mi papá, porque yo era la misma vaina, si él decía por ahí, yo decía por ahí, pues no me voy por ahí, nada más para pelear, para que él se quillara, porque a veces no me gustaba esa presión, y mi mamá se quedaba tranquilita, mi abuela ahora mismo no está aquí, pero mi papá iba a dar la querella a mi abuela, de la frescura mía, y yo iba a quejarme con mi abuela de lo de él, y mi abuela no me decía, tu papá te quiere y te ama mucho, y algunas veces de la que yo tenía cualquier cosita, la más mínima cosa, tenía un dolor de barriga fuerte, algo, yo tenía
día que yo con mi papá quillao, y que no le voy a besar la mano, le decía a mi papá para que se sienta mal. Y mi papá agarraba y mi papá no me hacía caso. Está bien, vamos a ver quién es más fregón esto a yo, de que a ver quién es más orgulloso. Y de que yo me enfermaba, no me enfermaba, gracias a Dios nunca me he enfermado, de que así. Pero de que a mí me daba una gripecita, que yo no quería hacer algo. Mi papá y yo no nos hablábamos. Y mi papá ya me levantaba como Abby dice que lo levantaba él, dándome un besito y sobándome así, pasándome la mano. Y en ese momento él agarraba, que yo estaba enfermo, me llevaba comida. Estábamos quillados y él me llevaba comida. Y todo, y al otro día estaba yo, wow, qué vergüenza yo tengo. ¿Cómo yo le voy a besar la mano a ese hombre? Y yo agarré y decía, Zompa, y me iba rápido. O si no, yo pasaba y decía, Zompa. Y nada, gracias a Dios por esto, lamentamos el momento, pero gracias a Dios porque todavía nos quedamos con todo lo bueno de él. Y a él no le faltó que enseñarnos a nosotros, ni que darnos. Mi papá nunca a mí me dijo que no. Mi papá sí, yo le di algo medio difícil, no era que él no tenía el dinero, pero mi papá me quería enseñar el valor de las cosas, a mí y a mis hermanos. Y lo valioso que también todo. Entonces él lo que hacía era buscarme la manera de buscar la forma más fácil o más cómoda y asequible, porque a veces mi papá era un hombre lioso y como Javi dice, le gustaban los cuartos, pero los cuartos lo quería para regalarnos a nosotros, era. Y para que nosotros estemos bien, porque él entendía que... Entonces nada, le doy muchísimas gracias por la crianza que él nos dio a cada uno de nosotros, dándome pila de correazos, normal. Y si mi papá no me hubiese dado esos correazos, yo no sé quién yo iba a ser hoy, en verdad. Amén. Y gracias a Dios que mi hermano mayor y mi hermano menor recibieron ese amor y cariño y buena crianza de mi papá. Y como mi mamá dijo ayer, me molesta decir eso, pero mi mamá dijo ayer llorando que mi papá la crió como una niña. Y todo el tiempo lo que él hizo fue para ella. Y le daba todo. Y gracias a Dios por eso. Ahí ayer mandamos a hacer un coso. Yo puse el mejor esposo, padre y hombre del mundo. Y esas son palabras cortas y sencillas, pero el significado que eso tiene es enorme. Lo que yo siento por él no lo puedo expresar aquí ahora porque tiene que ser breve y ya tengo un par de minutos, pero en verdad le doy muchísimas gracias a Dios por la familia que mi papá construyó. Señores, Cookie hizo hombre, señores, Cookie hizo hombre. Aunque ustedes vean que uno no habla mucho, uno no es tan extrovertido como él. Mi papá era fresquísimo. Pero ese tipo hizo hombre, ese tipo supo cómo formar, ese tipo supo. Y gracias por todo y gracias a mi papá y que Dios lo tenga en gloria. Amén. Manito, sí, Sonia, él va a hablar corto. Él va a hablar corto. Buenas tardes a todos los que están aquí, primero que nada. Mi nombre es Samir, yo soy el hijo más pequeño de Cookie. Yo quisiera copiar de todos ustedes, en realidad, que ellos son fuertes. Yo soy fuerte también, entre comillas, pero sinceramente igualarlo no es sencillo. También quiero decirle que lo del besito es una frecuencia, también él lo usó conmigo. Fueron muchas veces que él fue a la cama y con besito y ya, a veces era un besito y se iba, y yo me hacía el dormido muchas veces. Ay, santo. Sí, porque él te levantaba. Me hacía el Vamos a hacer dormido. esto, vamos allí. O sea, necesitándote o no, él iba, me daba un besito, me pasaba la mano y sí. Y son cosas, pequeños detalles que a veces uno en el momento no la reconoce, la dimensión que tiene. Pero luego uno se da cuenta del valor de la cosa, por mínima que sea. Yo tengo 16 años viviendo. Y dentro de esos 16 años, mi papá me lo ha dado todo y un chin más. Nada de lo que yo le he incluso contado sin pedírselo. No es Zacatecas que le tiene que dar. Él me lo ha negado. No le den todavía. Sí. Él sí dejaba que yo me lo ganase. Sí. Por cada fácil no era nada.
pero porque él quería dejarme una lección, cosa que yo he aprendido y muchas cosas más. El carácter de él, yo lo admiro, lo admiré y lo seguiré admirando, porque él también implantó eso en mí y muchas cosas más. Amén. No me puedo quejar. Yo creo que nadie de que está aquí tampoco se puede quejar, porque él lo hizo todo por su familia antes que él, y también por todos sus conocidos y amigos. Muchos se ponen tristes, yo también, me duele en el alma, pero él no quedó debiendo nada. Él lo dio todo de principio a fin, y que mi papá esté en los brazos del Señor es lo único que yo deseo y anhelo, y que me siga mirando desde allá para que él pueda ver todo lo que yo haré por él. Amén. Muchas gracias. Gracias. Podemos soltar los globos, el que tenga globo a la cuenta de 3. No sé si tienen todos, creo que no. No sé, un acto de... A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Doble alto, Jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós en el país. I wish that heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while until my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that the answer's in the love that we create. So much has changed since you've been that heaven had visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door, but I will open up my heart.
since you've been away. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my arm around so you how strong I am. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah. I know, I've heard that to let you feel and show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today.